Hola gente, ¿cómo va? En este video vamos a hablar de la representación de números enteros. Como todos saben, las computadoras almacenan datos e instrucciones en memoria. Para esto se utiliza el sistema binario, que es un sistema de representación de números que utiliza los dígitos ceros y unos. ¿Cuáles son las razones por las cuales se utiliza este sistema binario? Son simples. Bueno, el dispositivo se encuentra en uno de los dos estados posibles, el 0 o el 1, que son los que utiliza el sistema binario. Y segundo, que es más fácil identificar el estado, ya que solo hay dos. Un ejemplo en la vida cotidiana es que es más fácil identificar si la lámpara está encendida o apagada, o las diferentes 10 intensidades de esa lámpara encendida. Las computadoras manejan varios de estos tipos de datos binarios, ya sea los números enteros sin y con signo, los números reales con y sin signo y los diferentes caracteres, ya sea el signo de pregunta, los signos de exclamación, etc. Que esto lo podés ver en los códigos ASCII, ISO 8859, etc. Pero bueno, en este video vamos a explicar los números enteros sin y con signo. La representación alfanumérica requiere un código binario para cada carácter, donde a mayor número de bits por carácter, mayor cantidad de caracteres distintos se podrán representar. Con 3 bits se podrán representar 8 caracteres distintos, con 4 16, con 7 128 y con 8 256. ¿Cómo se calcula esto? Elevando el 2 a la cantidad de bits que presentamos. Estos son los diferentes tipos de representación de números enteros. Sin signo se lo conoce como binario sin signo o SS, módulo y signo, que es lo que se conoce como binario con signo o BCS, complemento a la base reducida, que es el complemento a 1, que se lo conoce como CA1, y el complemento a la base, que es el complemento a 2, se lo conoce como CA2, y el exceso, que es el exceso base 2, que se lo conoce como EX2. Bueno, ahora sí, arrancamos explicando los enteros sin signo. Pero antes de arrancar, quiero dejar en claro que el sistema binario es un sistema que tiene de base 2. Y esto va a ser muy importante para poder entender cómo resolver eh, esta representación. Bueno, si yo tengo un número que tiene n cantidad de bits, x cantidad de bits, es posible representar 2 elevado a esa cantidad de bits números distintos. Y el rango que comprende va a ir desde 0 hasta 2 a la n cantidad de bits que utilice menos 1. Por ejemplo, si yo tengo 3 bits, voy a poder representar 2 a la 3 números distintos. En este caso son 8. Y el rango va a ir desde 0 a 7. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo de estos enteros sin signos. Que hay que tener en cuenta que este es un sistema que tiene de base 2. Entonces yo voy a poner un ejemplo como si tuviese 3 bits. Para empezar, tienen que entender que el primer dígito de la derecha es el número 2 elevado a la 0. El que le sigue va a ser el 2 elevado a la 1 y el otro 2 elevado a la 2. Si tuviese 4 bits, el que le sigue va a ser 2 elevado a la 3. Esto va a ser lo que nos ayuda a representar los números. ¿Cómo represento los números? Bueno, la suma de esos números me tienen que dar el número que yo quiero representar. Ponele que yo quiero representar 4. ¿Qué número elevado a la 1, a la 2 o a la 0 me da 4? Bueno, 2 elevado a la 2 me da 4. Entonces pongo donde es 2 elevado a la 2, que dijimos que era el tercer dígito, pongo un 1 y en los demás pongo 0. Ceros. Es por eso que ponerle en el 6 se representa con 1, 1, 0. Porque tengo que 2 elevado a la 2 es 4, 2 elevado a la 1 es 2, ya ahí me forman 6 y 2 elevado a la 0 es 1, pero en este caso no me sirve, entonces pongo 1, 1 en los que necesito sumar y en el otro pones 0. Bueno, ahora sí tocan los enteros con signo, que por suerte es muy parecido a los enteros sin signos, lo único que cambia es que el primer dígito de la izquierda se va a utilizar para ponerle el signo positivo o negativo. Si en ese dígito se utiliza un 0, se indica que el número va a ser positivo.
Si se utiliza un 1, significa que el número es negativo. ¿Qué cambia esto? Bueno, esto lo que va a cambiar va a ser los diferentes números que se pueden representar y el rango entre el número mínimo y el número máximo. Por ejemplo, si yo tengo 3 bits, la cantidad de números distintos que yo puedo representar van a ser 2 elevado a 3 menos 1, es decir, 7 números distintos. Y el rango va a ir de menos 2 elevado a 2 menos 1 a 2 elevado a 2 menos 1, es decir, de menos 3 a 3. Y eso quiere decir que el intervalo va a ser simétrico. Otra cosa que lo diferencia con los enteros sin signo es que en estos enteros con signo no es posible representar la misma cantidad de bits de números distintos que combinaciones posibles. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 bits, se pueden realizar 8 combinaciones diferentes, pero se pueden representar 7 números. En los enteros sin signo, con 3 bits se pueden realizar 8 combinaciones diferentes, pero también se pueden representar 8 números diferentes. Acá vamos con unos ejemplos. Si queremos representar el 3, ponele positivo, va a ser igual a como lo veníamos representando en sin signo, poniendo un 0 adelante, que eso nos referencia que el número va a ser positivo, y después luego dos unos, que lo que hace es que la suma de 3, que es 2 elevado a la 0, 1, 2 elevado a la 1, 2 es igual a 3. Pero por ejemplo, si queremos representar el menos 2, lo que tenemos que hacer es ya colocar el 1 en la parte izquierda para indicar que ese número sea negativo y luego sí representar el número 2 como lo veníamos haciendo en sin signo, que como ya sabemos el 2 va a ser en la segunda posición porque es 2 elevado a la 1, que es el resultado de 2, y como tenía un 1 al principio quiere decir que es menos 2. Bueno, ahora voy a empezar a explicar dentro de los enteros con signos el complemento A1 o el CA1. ¿Qué dice la definición? Dice que el complemento a un número X de un número A es igual a la cantidad que le falta a ese número A para ser X, donde el complemento A X de A es igual a X menos A. Ahora en un cachito les voy a explicar cómo sacar X. Si un número binario está expresado en CA1 o en complemento 1, el bit más hay dos caminos. Que el bit más significativo sea 0, es decir, que el número es positivo y se debe interpretar como binario sin signo, o que el bit más significativo sea 1 y el número, es decir, que sea negativo y se interpretará con el valor del complemento A1. Para cualquier número con n cantidad de dígitos binarios, x se define como 2 a la n menos 1, donde n es el número de bits disponibles. Entonces acá viene lo que dije anteriormente de cómo sacar esa x. X se saca sabiendo la cantidad de bits que voy a utilizar elevado al, o sea, ese número elevado a la 2 menos 1. Si yo, por ejemplo, tengo 2 bits, elevo 2 a la 2, que es igual a 4, y le resto 1. Entonces ese x me va a quedar 3. Bueno, ahora voy a pasar con esos ejemplos para poder entender bien cómo es el CA1 o el complemento 1. Si yo estoy acotado a 3 bits, eso quiere decir que el valor de x a utilizar es 7, porque 2 elevado a la 3 es 8, menos 1, 7. Si yo tengo el 0, 1, 0, es 2 en decimal. Y como inicia con 0, es decir, que se interpreta que es positivo, se lee como binario sin signo. Es decir, que el valor final es 2. En cambio, si yo tengo 1, 1, 0, el valor decimal es 6, pero como inicia con 1, como dije anteriormente, sabemos que se interpreta con el complemento A1 de 6. Entonces, el complemento A7, que es el número X de 6, dijimos que era igual a 7 menos 6. En este caso es igual a 1. Y como dijimos que el número es negativo porque tiene un número en el bit más significativo, el valor termina siendo menos 1. Y así, lo mismo si quiero hacer con 4 bits, 5 bits, 6 bits y los que sean, lo único que va a cambiar es el valor de X. De igual manera, hay una técnica más sencilla para sacar este complemento a 1 en el caso de que arranque con 1, es decir, que sea negativo, y es invirtiendo los dígitos, es decir, donde hay un 1 poner un 0, donde hay un 0 poner un 1, y representarlo como binario sin signo, y a ese resultado ponerle el signo
negativo. Y así no tenés necesidad de sacar el valor de x. Por ejemplo, si yo tengo 1, 1, 0, invierto los dígitos, entonces me queda 0, 0, 1, que representa el 1, y le cambio el signo al final, es decir, el menos 1. Y así con todos los demás. Bueno, seguimos con los enteros con signo, en este caso con complemento A2, o conocido CA2. Por su definición, CA2 es una mejora con respecto al CA1, dado que no presenta el problema del doble cero. El CA2 es un sistema de representación muy utilizado en computadoras para representar números de puntos fijos negativos, aunque el CA1 también lo es, pero bueno, este es más utilizado debido a que tiene esta mejora en el problema del doble cero. Al igual que en el complemento A1, si el bit más significativo es 0, el número quiere decir que es positivo y se interpreta como binario sin signo. Y si el bit más significativo es 1, el número es negativo y se interpretará el valor del CA2. Pero ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de x a utilizar? Antes habíamos dicho que x era 2 a la n menos 1. Bueno, en el complemento 2, esta x va a ser 2 a la n, siendo n la cantidad de bits que tengamos disponibles. Entonces, si yo tengo 2 bits disponibles, mi x va a ser 2 al cuadrado, que va a ser igual a 4. Acá vamos con unos ejemplos. Ponle que tengo acotado a 3 bits. El valor de x que voy a utilizar es 8, porque como habíamos dicho, x se sacaba haciendo 2 a la n, siendo n la cantidad de bits. Entonces, como 2 a la 3 es igual a 8. El primer ejemplo que tenemos 0, 1, 0 inicia con 0, es decir que es positivo y se lee como binario sin signo. Entonces el valor es 2 en decimal. El otro tenemos 1, 1, 0, que es 6 en decimal, y como tiene un 1, es negativo y se interpreta en CA2. Entonces el complemento, habíamos dicho que x es 8, entonces el complemento de 8 de 6 es 8 menos 6 igual 2. Y como habíamos dicho que era negativo, el valor final queda menos 2. Pero una forma más fácil, como también lo veía en el CA1, es invertir los dígitos, pasarlo a decimal como binario sin signo y luego a eso restarle 1 cambiándole el signo también, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso tenemos 1, 1, 0. Invertimos los dígitos, nos queda 0, 0, 1, es decir, en decimal nos queda 1. Le ponemos el signo negativo, es decir, menos 1, y a ese resultado le restamos 1, es decir, menos 2. Y así con los demás. Esta es una técnica mucho más sencilla y nos ahorramos sacar el x, es decir, el 2 a la n. Bueno, el rango en este CA2 va a ir desde 2n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1. Un ejemplo con 8 bits es que si yo tengo 8 bits, voy a tener 2 a la 8, es decir, 256 números distintos. Y el rango va a ir de menos 2 a la 7 a 2 a la 7 menos 1, es decir, de menos 128 a 127, es decir, que es un intervalo asimétrico. Lo que tiene el CA2 es que es posible representar la misma cantidad de números distintos que combinaciones posibles de bits. Por ejemplo, si yo con 8 bits puedo realizar 256 combinaciones, en CA2 con 8 bits se pueden representar 256 números distintos. Y además, como habíamos aclarado antes, no presenta el problema del doble cero como CA1 y el binario con signo. Estas son las diferencias entre los dos anteriores que vimos. Y además que maximiza la capacidad de representación en función del número de combinaciones posibles. Por eso es que el CA2 es muy utilizado. Bueno, ahora sí vamos a pasar con el último tema de este video, que va a ser dentro de los enteros con signo, el exceso A2 o EX2. Hay dos caminos que se pueden tomar acá. Uno puede ser la representación de un número A en exceso, que corresponde a la suma de ese mismo valor A y ese exceso. Y después otro camino puede ser dar un valor en exceso donde el número representado se obtiene restando el valor del exceso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pone que mi exceso es igual a 5. Si yo tengo que representar 3 en exceso, lo que tengo que hacer es sumar 3 más 5, es decir, que el valor final va a ser 8.
Si tengo que interpretar 2 expresado en exceso, como dije anteriormente, resto 2, el número a interpretar, menos 5, que es E, es decir, te queda menos 3. En exceso binario, E está definida por 2 a la n menos 1, donde n es el número de bits disponibles. Por ejemplo, si n es igual a 3, el exceso va a ser 2 elevado a la 3 menos 1, es decir, igual a 4. Vamos con los ejemplos. En estos ejemplos van a estar acotados a 4 bits, donde el valor resultante, luego de aplicar el exceso, se escribe en binario sin signo y la interpretación al leer un número expresado en exceso también se va a leer en binario sin signo. Si yo quiero expresar 3 en exceso, o sea, un número A en exceso, habíamos dicho que para calcular ese valor era sumar el valor A más el exceso. ¿Cómo sacamos el exceso? Bueno, el exceso se sacaba 2 elevado a la n menos 1, siendo n la cantidad de bits. Como la cantidad de bits es 4, yo elevo 2 a la 4 y le resto 1 a 4, me queda 2 a la 3. Es decir, que el exceso me queda 2 a la 3 igual a 8. Entonces, si yo quiero expresar 3 en exceso, lo único que hago es sumar 3 más 8 igual a 11. Y al lado tengo la cadena binaria 1, 0, 1, 1, que es lo que representa el valor 11. Pero después tengo otra opción, que es interpretar 1, 1, 1, 1 expresado en exceso. Esa cadena binaria expresada en exceso, que esa cadena binaria sabemos que da el valor de 15. Y como si yo queríamos interpretar un número expresado en exceso, lo que teníamos que hacer es a ese valor que nosotros que teníamos expresado en exceso, restarle el exceso. Entonces, como la cadena binaria es 15, nosotros le restamos el exceso, que es 8, que calculamos anteriormente, y el valor final nos queda 7. El rango va a comprender desde menos 2 n a la menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Es decir, que va a ser un intervalo asimétrico. Esta representa la misma cantidad de números distintos que combinaciones posibles de bits. No presenta el problema del doble cero y maximiza la capacidad de representación en función del número de combinaciones posibles.